Hola amigos, mi nombre es Omar Tamburelli, bienvenido a este espacio que damos en llamar del Hacedor de Conciencia. Aquellos que ya han iniciado este camino y que se han comunicado por el mail que está en la descripción del video, dando a conocer sus experiencias, darles las gracias, ya que precisamente nuestra intención es el intercambio y la comunicación, porque de este modo crecemos todos, crecemos en conciencia. Siguiendo el hilo de los anteriores videos, decíamos que todo es energía en constante movimiento y vibración. La energía se manifiesta primero en un pensamiento y después se envuelve de emoción. No hay otro modo. No podemos imaginar que un pensamiento no se exprese inmediatamente por medio de una emoción asociada a él. De allí radica el hecho de que cuando una idea-pensamiento llega a nuestra mente, inmediatamente se conecta con el cuerpo emocional y luego se incorpora a nuestro cuerpo energético y a nuestro cuerpo físico. El cuerpo lo registra algunas veces en forma consciente. Por ejemplo, me encuentro con alguien que amo y que hace tiempo no veo y mi emoción se manifiesta en lágrimas de alegría. O sea, soy consciente que mis lágrimas tienen un motivo reconocible. Y otras veces lo registra de manera totalmente inconsciente, quedando guardada esa emoción en nuestro subconsciente. Por ejemplo, cuando iba a la escuela, mi maestra un día me tomó un examen oral, y yo justamente no había estudiado la lección. Esa situación me causó mucha vergüenza, me causó mucho malestar. El quedar expuesto ante la maestra, ante mis compañeros. En el futuro, estando en mi trabajo, tengo que exponer un informe ante mi jefe en una reunión donde están también otros compañeros. Cuando me dirijo hacia la reunión, siento que mis piernas se aflojan y me resulta imposible caminar. No me sostengo. ¿Qué pasó aquí? La emoción que me causó el hablar en el colegio no me produjo ningún síntoma físico en ese momento, pero sí instaló un programa que dice: Omar, no repitas esta situación porque te hace sufrir, te hace sentir mal. Entonces, 20 años después, ante una situación donde voy a exponerme ante otros, siento estos síntomas que no me dejan llegar a la reunión. Y yo digo, ¿qué me pasa? Tengo un ataque de pánico. Y lo que me pasa es que mi parte no consciente me dio este síntoma porque tiene guardada una emoción, es decir, tiene guardada una información, un hecho similar y que me produjo mucho sufrimiento en su momento. Entonces, para que yo no repita esa historia, para preservarme, no me deja llegar a la reunión. Así no sufro como aquella vez, hace 20 años atrás. De esta manera actúa la mente subconsciente. Por otro lado, podríamos decir que a veces hay primeramente una emoción que puede ser grata o violenta, provocada por un hecho sorpresivo, y que esta emoción genera a su vez un pensamiento asociado. Pero si nos permitimos reconocer y aceptar lo que dijimos en anteriores videos, en el sentido que lo que nos sucede está siendo generado por nosotros mismos, que es parte de nuestro interior manifestado en el afuera, que lo externo es una película de la cual somos autores, directores y también los actores, y que fue creada por nuestra parte subconsciente para que veamos qué debemos cambiar en nuestra vida, entonces podemos comprender que esa situación repentina que produce una emoción ya había sido originada en nuestra mente inconsciente y luego manifestada en el afuera, ya había sido pensada en nuestro subconsciente. Es decir, que volvemos a ver que primero se genera el pensamiento y luego se genera la emoción. Todo este proceso se elabora de manera automática cuando se manifiesta inconscientemente, ya que entonces nosotros
no tenemos decisión sobre la forma en que un pensamiento se identifica con determinada emoción y de qué manera la emoción que generamos puede afectarnos, ¿no? Puede impactar en nuestra vida. De todos modos, hay una parte que sí podemos dirigir conscientemente cuando nos reconocemos hacedores de conciencia. Me refiero a prestar atención a nuestros pensamientos y más aún a lo que podemos llamar el pensamiento detrás del pensamiento, es decir, lo que guardo más escondido dentro mío. Por ejemplo, me invitan a una reunión familiar donde voy a encontrarme con una persona con la cual no me llevo bien. El primer pensamiento va a ser que esta invitación es una molestia, ¿no? Inmediatamente voy a generar una emoción asociada, pero ahora vamos a enfocarnos en el pensamiento detrás del pensamiento. Detrás de ese primer pensamiento que dice que esta invitación es una molestia para mí, viene el otro pensamiento detrás de ese y, por ejemplo, recuerdo cuando esa persona con la cual no quiero cruzarme me negó una ayuda cuando se la pedí. Este segundo pensamiento que refuerza el primero y que le da fundamento es el que produce un movimiento emocional aún más poderoso que el primero. Y es el que va a influir seguramente en todo nuestro ser y por consiguiente seguro también en nuestra salud. Este proceso se llevará a cabo de forma consciente o inconsciente. Es decir, que podremos observar que esta situación me produce cierto decaimiento físico y mal humor, ¿sí? Es decir, soy consciente de esto y queda ahí, no pasa a mayores. O podremos, por ejemplo, en la cena y luego de compartir la mesa con esa persona, presentar un cuadro de vómitos o malestar estomacal, lo que me muestra que no pude digerir esta situación que he vivido, este encuentro no grato. Es decir, que si tenemos en cuenta que el inconsciente no es lógico, sino que es simbólico, el no pude digerir el alimento, la comida, para el inconsciente ese alimento es emocional. Es decir, no pude digerir esa emoción que experimenté ante la situación mencionada. Es por esto que debemos estar alertas en relación a los pensamientos que generamos, porque tal como pensemos, viviremos luego nuestra realidad. El proceso es así. Primero, ¿qué hago? Genero un pensamiento. Luego asocio una emoción. Y por último, genero una creación. Y en algún momento manifiesto esta creación en una acción determinada. Puede ser voluntaria, es decir, consciente, o involuntaria, es decir, no consciente, porque estaba guardadita en mi interior. Por lo tanto, podemos decir que hacemos crecer y prosperar aquello donde ponemos nuestra atención, consciente o inconscientemente. Tu estado actual es el reflejo de tu estado de conciencia. Tu estado de conciencia crea tu realidad. Tu realidad nació en tu estado de conciencia. Si ves algo en tu vida que no te gusta, entonces cambia tus pensamientos alineándote a un estado de conciencia más elevado. Si tenés pensamientos de pobreza, de escasez, vas a ser escaso, vas a ser pobre. Si tenés pensamientos de enfermedad, vas a estar siempre con alguna dolencia. Por otro lado, si alimentás pensamientos de prosperidad, vas a ser próspero, y si son de salud, vas a ser una persona sana. Vas a ser una persona sana. Decíamos al comienzo que todo es energía, energía en constante movimiento y vibración. Por lo tanto, podemos decir que el pensamiento es energía y que vibra en una determinada frecuencia y que esa energía es manifestadora. Entonces, es momento de preguntarnos, y yo te pregunto, ¿dónde estás poniendo tu atención? ¿Dónde estás poniendo tu atención? ¿La estás poniendo en lo bello, en experiencias positivas, en reconocer tus valores y tus dones? ¿En reconocer los valores y los dones de los demás? ¿Lo estás poniendo en el amor, en la salud?
o estás poniendo tu atención de tal modo que estás creando, manifestando lo que no te hace feliz? ¿Qué podés manifestar, qué podés crear cuando estás enfocado, estás enfocada en pensamientos de escasez, de envidia, de desamor, de odio, de duda, de juicios, de rencor, de desvalorización o de enfermedad? ¿Estás enfocando tus pensamientos quizás en antiguas experiencias negativas que no podés entregar, que no podés trascender? La vibración que genera nuestro pensamiento, unido a la emoción, produce la imaginación. Y esta imaginación es la manifestadora de la realidad que nos rodea, es la constructora. Todo lo que vemos o percibimos ha sido imaginado previamente por alguien, desde lo material hasta lo circunstancial. En la imaginación de alguien estuvo la silla donde estoy sentado en este momento, el libro que estás leyendo, el celular que usamos todos los días, o el sol que nos ilumina. Es decir, que nuestra imaginación está constantemente manifestando realidad. Haces crecer aquello en lo que enfocás tu atención y creás en dirección directa a lo que crees. Creás en dirección directa a lo que crees. El ser original, la conciencia del universo, es imaginación. La creación es imaginación. Entonces, si nosotros somos, como decíamos en otros videos, fractales de esa conciencia imaginativa y creadora, de esa conciencia manifestadora, y esa conciencia está dentro nuestro, habitándonos, debemos reconocer y asumir ese don que poseemos y enfocarlo para que lo que manifestemos sea para nuestro bienestar y no para nuestro pesar. Por esto es muy importante dónde colocas la atención. Si cambias tu atención, tu enfoque, cambias por lo tanto la vibración que emitís. La energía creadora crea tanto lo bueno como lo no tan bueno o lo considerado malo, pero está siempre manifestando, está siempre creando. Si pongo mi atención en los temores, en qué cosas no quiero que me pasen, qué circunstancias no quisiera vivir porque las siento como negativas, no nos damos cuenta que inconscientemente estamos poniendo nuestra energía, dándole poder y por lo tanto las estamos atrayendo sin querer a nuestra vida. Y en algún momento se van a manifestar en el aquí, en la materia, porque estamos colocando energía manifestadora, le estamos dando entidad, la estamos alimentando sin darnos cuenta. Le estamos dando un lugar en nuestra casa, en nuestro cuerpo, en nuestro entorno, en nuestro universo. Y de esa forma estamos cediendo nuestro poder. Estamos cediendo nuestro poder. Si por el contrario eliminás todo pensamiento relacionado con lo no querido y te enfocás solamente en lo deseado, en lo que deseas ser, lo que deseas hacer, lo que deseas tener, esto también tarde o temprano se manifiesta. Porque la energía de tu pensamiento asociado a una emoción, en el ámbito de la mente subconsciente, no distingue lo bueno de lo malo, solo es. Y crea todo el tiempo, materializa en un sentido o en el otro. Si tu emoción es positiva, va a crear algo bueno. Es la causa y el efecto. Es la ley de atracción. No hay efecto que no pueda cambiarse cuando se cambia la causa que lo origina. No hay efecto que no pueda cambiarse cuando se cambia la causa que lo origina. Este proceso, como decíamos, se va a desarrollar de manera automática cuando no asumimos que podemos co-crear nuestro propio universo de existencia, cuando por el contrario somos llevados por un inconsciente propio o por un inconsciente colectivo que nos marca pautas, costumbres y patrones a seguir. Cuando estamos actuando desde el colectivo,
es decir, influenciado por el afuera, es cuando no somos dueños de nuestra existencia y la vida nos lleva de un lado a otro a su antojo, y por eso nos suceden cosas y situaciones que no elegiríamos nunca vivir. Nos sentimos víctimas sin poder de decisión. Pero tengo que decirte una cosa, aquí también estamos co-creando. Lo hacemos en un contexto dominado por estos patrones externos. Aquí es cuando debemos detenernos y reflexionar. ¿Quién piensa por mí? ¿Quién piensa por mí? ¿Soy dueño de mis pensamientos? ¿Soy dueño de mis emociones? ¿Soy dueño de mis palabras? Tengamos en cuenta también aquí la importancia de la palabra. La palabra, como es energía, tiene su propia vibración y ella es también creadora de realidad. Podemos crear en nuestro entorno amor u odio con solo emitir una palabra. ¿Cuántas veces discutimos con alguien llevado por las palabras que decimos o que dice el otro? Y luego cuando nos serenamos descubrimos que esas palabras crearon una situación que no hubiésemos querido vivir. Entonces, ¿quién dijo esas palabras que cuando me sereno descubro que no hubiera elegido decir? También pasa lo opuesto, decirle a un niño que es muy creativo, que es muy bueno, indefectiblemente creará en él una realidad que lo va a afirmar como persona, le va a dar valor y seguramente lo acompañará inconscientemente toda su vida, posibilitándole un mejor futuro. El hacedor de conciencia es aquel que no emite palabras que no quiere decir. Es el que utiliza el silencio como aliado. Es el que previamente entró dentro de sí mismo para conocerse. Es el que se adelanta a los hechos porque está en conexión con su esencia divina, donde se manifiesta el ser. Está alineado desde su corazón y al vibrar en alta frecuencia, los hechos distorsionantes y desestabilizantes nunca llegan a suceder. Nunca llegan a suceder. Este proceso no es un proceso mágico. Es un proceso donde hay que poner la atención. Es un proceso que debemos transitar en el día a día, paso a paso. Pero es un proceso totalmente posible. No es mágico, porque no van a cambiar las cosas de nuestro entorno de un día para el otro, mágicamente. Pero sí va a haber un proceso de cambio beneficioso. Y eso lo vamos, digamos, a continuar viendo dónde ponemos la atención. ¿Dónde ponemos la atención? ¿Y de qué modo podemos realizar este primer proceso de detenernos a observar nuestros pensamientos y de esta manera sentirnos alineados? La única manera es, como decíamos, poniendo la atención en el reconocimiento de que somos co-creadores y asumir que ocupamos un espacio-tiempo que nosotros mismos estamos co-creando. Que nada es casual, nada es casual. Este espacio-tiempo, esta creación de uno mismo, desde el momento en que la hacemos consciente, que la traemos a la materia, que la incorporamos a nuestras células, pasará a ser el universo propio que nos permitirá manifestarnos y evolucionar desde allí. Y cuando digo desde allí me refiero a encontrar un punto cero, un punto de inicio que no incluye lo antiguo, que trasciende lo antiguo, que incluye el perdón y que no juzga más. No juzga más. Es desde aquí, desde donde nos reconoceremos existencia. Este punto de origen, este punto cero es esencial para comenzar el camino reconociéndonos como seres divinos que somos, portadores de esa chispa sagrada. Comunidad en contacto, comunicación e interacción con el todo, como un fractal del universo, y no llevado a su antojo por una memoria colectiva que nos dicta qué hacer y qué no, qué tenemos permitido y qué prohibido, qué está bien y qué está mal, cuándo puedo y cuándo no puedo.
ese tipo de cosas ya en nuestra conciencia, cuando estamos alineados a la fuente, al amor, no nos deben condicionar más. Primero, entonces nos reconocemos individuos, es decir, indivisibles, para luego asumir la integración a todo, pero sin perder nuestra esencia. Yo creo mi universo, yo lo declaro sagrado y desde ese preciso instante yo me reconozco co-creador de esta realidad. Yo soy manifestador de mi propia existencia. En esa manifestación, utilizo mi libre albedrío. Acepto que hay un universo con el cual me relaciono e interacciono, pero siempre desde la certeza de que yo soy el creador. Pero no el yo del ego, el yo con minúsculas, sino el yo soy que me identifica con mi yo superior, con esa parte de mí que es mi origen, que es mi existencia en planos elevados de conciencia y de luz. A partir de aquí, todo lo que suceda será incorporado a mi universo, ¿no? Todo sin excepción será reconocido y explorado. Aquí asumo ser responsable de mi universo. Dejaré de sentirme víctima. Porque en esta visión trascendemos el concepto del bien y mal, de bueno o malo, de positivo o negativo, es decir, el concepto de dualidad. No hay culpa ni culpables. Así también nos liberaremos de los juicios, los cuales van a desaparecer paulatinamente para permitirnos integrar todo lo que nos rodea, los acontecimientos y las personas, los hechos, como un mensaje de sanación, de crecimiento y de expansión. Nos dirán qué cosas debemos trascender, qué cosas debemos asumir, reconocer y valorar dentro nuestro. ¿Qué pasaría si en este contexto te abrís a la idea de que antes de venir a este plano físico, es decir, antes de ingresar a un útero, hemos realizado un pacto que podemos llamar pacto prenatal, en el cual hemos acordado con otros seres que también van a venir a experimentar en la Tierra, junto con nosotros, para que cumplan determinados roles que posibiliten que yo, por ejemplo, vivencie una determinada experiencia que permita experimentar un opuesto a la energía del amor, por poner un ejemplo. ¿Y para qué querría yo experimentar un opuesto al amor? Podría ser que al haber perdido el amor en mi entorno, esto me haga revalorizar la energía del amor y reconocer y asumir que dentro mío puedo generarla. Puedo generar el amor incondicional y entregárselo a otros sin esperar nada a cambio. Con mi forma de ser, con alguna actividad. Como soy fractal del ser original y experimenta experiencia a través mío, a través de mí, esta posibilidad es bien posible, ¿no es cierto? Bueno, entonces pacto con otro ser espiritual para que éste llegue a mi vida futura como una pareja, por ejemplo. Y va a llegar como una pareja violenta, golpeadora, abusadora, es decir, todo lo contrario al amor. Entonces, ¿qué pasa? Si te quedás parada en los hechos solamente, no vas a poder abrir tu conciencia y de esta forma incorporar la idea del pacto prenatal y del sentido de esta idea. Porque si existe este pacto prenatal, entonces este ser está quizás haciendo un sacrificio por nosotros, cumpliendo ese rol despreciable, de abusador, de violento, pero lo hace respetando el pacto que se hizo, para que vos tengas tu experiencia de dualidad y para que vos puedas evolucionar y reconocer y trascender lo que tengas que reconocer y trascender y asumir. Esta pareja quizá en otra vida anterior fue tu hermano o tu madre, y en una vida futura sea un amigo o tu propio hijo o tu propia hija.
Y así con todos los seres con los cuales convivimos, los que a su vez también estarán experienciando su propio propósito y nosotros estaremos cumpliendo un rol también para con ellos, rol que hemos pactado antes de nacer. Por esto la pregunta que debemos formularnos es, ¿para qué? ¿Para qué me sucede tal o cual cosa? ¿Para qué tengo esta historia con determinada persona? ¿Para qué tengo esta ocupación? ¿Para qué tengo este jefe? ¿Para qué tengo este síntoma o esta enfermedad? ¿Para qué tengo esta vida tal como es hoy? Formularnos estas preguntas nos inicia en un camino de salida que se dirige directo a nuestro interior. La salida está hacia adentro. Allí donde todas las preguntas tienen respuestas y somos capaces de escucharnos. Es lo que nos permitirá en un principio valorar el mensaje de esa manifestación que vemos afuera y que solo es nuestra co-creación. Es nuestra co-creación. Entonces estaremos en condición de trascender determinada situación, determinada emoción, determinada relación, porque la tendremos sanada y nos dedicaremos a ser felices, a proyectar un porvenir beneficioso desde un punto cero, alimentado con un nuevo estado de conciencia. Este estado de conciencia que se origina solo con nuestra decisión de cambio. Solo si cambias lo que estás pensando y lo que estás haciendo, lo cual no te hace feliz, podés esperar algo diferente en tu vida. Algo diferente en tu vida. Bueno amigos, como siempre es un placer compartir estas ideas y espero que en quien resuene esta visión se despierte a la necesidad de comenzar a experimentar un cambio para mejorar aquello que haya que mejorar y reafirmar aquello que estamos haciendo bien. Un abrazo desde el corazón, le doy las gracias.